a Francisco Pino y a Rubén Ditus. Hola, bienvenidos nuevamente. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Asiento, por favor. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, ¿y ustedes? Con calor Con nomás. calor, Con sí, ha hecho calor. Pero ahí les tenemos agüita a ustedes Muchas también gracias. para que puedan hidratarse Gracias. con este calor que Este hace en la clima que octava tenemos región. acá. Chiquillos, hoy día tenemos varios temas, así que adentrémonos inmediatamente. Sí. Bueno, los temas que yo voy a tratar son principalmente actualizaciones sobre la temática de las películas que vienen, lo que es el episodio 8 de Last Jedi y el spin-off de Han Solo. En el caso del episodio 8 se salió de una duda que se planteó cuando se anunció el título de Last Jedi, apareció en español, que estaba la duda si era en plural o singular. Y finalmente es plural. Entonces son los últimos Jedi, se traduce el título de la película. Entonces ahí se abren las especulaciones, se acotan un poco más porque de primera decía, bueno, se referirá a Luke, a un solo Jedi, a varios Jedi. Y ahora quedó claro que se trata solamente de, podría ser Rey y Luke, en este caso. Yo creo que por ahí va la Por ahí cosa, puede ir la ¿cierto? cosa. Sobre todo por cómo terminó la anterior. Exactamente. Y el otro tema que tiene que ver con el episodio 8 es que la semana pasada se liberaron imágenes del merchandising de la película. Ay, qué entretenido. Y ahí vienen las imágenes que tienen que ver con el look que van a tener los personajes. Eso es de Estamos viendo de Han las Solo. imágenes. Eso es de Han Solo, es la imagen que sigue. El merchandising es la que sigue esta, que se ve a Rey, a Poe y a Finn con la apariencia que van a tener en el episodio 8. Esa es la imagen. Sí. Bueno, ahí se ve que Rey tiene el pelo diferente, el peinado y todo. Y la ropa, po. La ropa, en el caso de Finn, se ve que está como una especie de túnica, ahí se especula igual que puede ser. Y bueno, en el caso de Powell, que se ve más similar a como se vio en el episodio anterior con el casco, pero ahí dio cabida a la especulación de que, bueno, en el caso de Finn, que puede que a lo mejor también se entrene como Jay, o puede ser la ropa de donde estuvo hospitalizado, porque como quedó herido en la película claro, que ahí no. anterior, entonces se da para mucha especulación en ese tema. ¿Y la siguiente imagen? Y la siguiente imagen tiene que ver con el spin-off de Han Solo, que es la tercera imagen, que ahí vemos al equipo de actores junto con los directores que van a trabajar en esta película. Ahí está. Ahí, bueno, están los directores que son Christopher Miller, Phil Lord, que son los que están como con los controles. En el centro está el protagonista, que es Halden Ehrenreich. Y está Woody Harrelson, que es el actor que se incorporó durante enero, si mal no recuerdo. Está Phoebe Waller-Bridge, que es una actriz que se especula por ahí que podría ser un personaje CGI, no se sabe todavía. Está la actriz que trabaja en Game of Thrones. Ay, ¿verdad? Ahí está. Esa actriz, Daenerys. Exactamente, ella ahí tampoco se sabe qué papel va a tener porque no se ha revelado a quien se ha revelado es Han Solo, que es el central. Claro. Está Donald Glover, que va a ser de Lando Calrissian. Chewbacca lo cambiaron porque el actor anterior estaba muy viejito. Ya en el episodio 7 ese actor ayudó en las escenas de acción. Este es un actor que era basquetbolista, un actor finlandés, que se llama Jonas Suotamo, algo así. ¿Cuánto medirá? Mide más de 2 metros. Y Más que el profe de ciencias que tenemos aquí. Así que él va a tomar de ahora en adelante la posta de lo que es el personaje de Chewbacca. Como anteriormente era Peter Matthew, que por temas de salud ya no puede moverse mucho en temas de acción, claro. Esas son las novedades. Las novedades que entonces, tienen que ver con esta semana para el tema de las películas que vienen. En el caso del episodio 8 sabemos que se estrena el 15 de diciembre y el episodio y el spin-off de Han Solo el 25 de mayo de 2018. Francisco, y hoy día trajiste contigo a Rubén Ditus, que es investigador en cine y doctor en ciencias de la comunicación, para que hablar sobre las influencias que hay en Star Wars. ¿Cierto, Rubén? Así, primero yo quiero agradecer a Francisco porque nos conocemos hace tiempo con Pancho, de la época universitaria. Entonces ha pasado Algún tiempo. Unos añitos. No vamos a decir cuánto. Unos meses, quizás. Oye, sí, quería hablar sobre las influencias que ha tenido George Lucas para generar esta historia que de alguna manera hay un antes y un después. Y no hay que tomarlo muy a la ligera porque uno se pregunta de pronto, oye, ¿por qué hay tanta influencia? ¿Por qué hay tanto efecto? ¿Por qué hay tantos fans? Y de alguna manera hay que entender la historia de George Lucas. Es un cineasta norteamericano que estudió cine en la Universidad del Sur de California
que desde muy joven estuvo muy influenciado por la cultura japonesa y llegó también a algunas lecturas sobre estudios de mitología. Entonces, para llegar a Star Wars, la influencia de Lucas más bien estuvo en el cine de Akira Kurosawa, para entenderlo un poquito. De acuerdo a la biografía de Lucas, él quería ser piloto de carrera. Debido a un accidente que tuvo cuando joven, finalmente tuvo que dejar las pistas y se dedicó al cine. ¿Viste? Esas cosas no son casuales, parece. Así es, así es. Entonces, bueno, una gran influencia fue el cine de Kurosawa. De hecho, toda la influencia se observa en la cultura Jedi, en la figura de los Jedi propiamente tal, junto con la ciencia ficción. Bueno, ahí está la imagen de Flash Gordon. De hecho, es bastante peculiar cómo llega Lucas a crear su propio guión. Él quería hacer la película Flash Gordon, sin embargo no pudo adquirir los derechos. Flash Gordon ya había sido serie de televisión en los años 40 en Estados Unidos, había tenido existencia antes en el cómic. Al no lograr adquirir los derechos de Flash Gordon, tuvo que construir su propia historia de ciencia ficción. O sea, de alguna manera, y ahí llega a sus personajes que están influenciados por una película de Kurosawa del año 58, que se dice que es más o menos parecida, no es un plagio, porque es difícil hablar de plagio cuando tú te encuentras con soldados, con princesas, ¿no? ¿Y cómo se llama esta película? En La Fortaleza Escondida. ¿Y de qué trata más o menos? Trata de dos soldados que están perdidos en el desierto. De hecho, es muy similar la figura de los androides del episodio 4, que deben llegar a la fortaleza para rescatar a una princesa. Y todas las peripecias para encontrar a esa princesa son muy parecidas a lo que ocurre finalmente en el Star Wars original del año 77. ¿Y esta mística también que tiene Star Wars se relaciona también con la cultura japonesa o hay otros aspectos que fue incorporando Lucas? Partamos que ya el concepto Jedi proviene de una concepción japonesa, y lo tengo acá, que es Jidai-Jeki, que es el género que en el cine japonés se usa para las novelas históricas. Como Kurosawa hacía Jidai-Jeki, fíjense ustedes, Jidai es el concepto que usa Lucas para estos sacerdotes, estos maestros. Tiene como algo de samurái también. Exactamente, exactamente. Fíjense ustedes en la influencia. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Y eso es como, de un samurái. De un samurái. Entonces, hay una influencia que es estética, que es visual, pero también es que es filosófica. Entonces hay un conjunto de elementos que están muy presentes en la filosofía de Star Wars. Bueno, hay varios papers publicados que tratan precisamente de la filosofía, la mitología de la trilogía, y es innegable esa influencia. También hay otras influencias, Rubén, y queremos que nos hables de aquello. Bueno, ahí ustedes tienen en imagen a Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un profesor de literatura norteamericano que se dedicó al estudio del mito, de la mitología occidental. Publicó un par de libros, los más famosos son El poder del mito y Las mil caras del héroe, en donde más bien compara las distintas historias que se cuentan por la narrativa oral y popular de las distintas civilizaciones de Occidente, no solamente de Estados Unidos. Y en esos estudios comparados se da cuenta que hay una figura que está siempre presente en esas historias, que es la figura del héroe. Y este héroe que se enfrenta ahí a todas las dificultades y sabe que va a morir, pero le da igual. Se enfrenta a dificultades, claro. Hay una definición, en uno de sus textos da una definición del héroe, que finalmente es aquel personaje que es capaz de dar su vida por algo más grande que él mismo, ¿no? Claro. La vida por su pueblo, por una razón, por una ideología, por algo que es más grande que su propia vida. Y ese héroe se enfrenta por una serie de situaciones, ¿no? Una serie de situaciones que están definidas como las dos etapas del viaje del héroe, que en algunos casos se resumen en 6, en 5, pero en definitiva hay un héroe que está en su mundo ordinario, que es llamado a la aventura,
Él puede aceptar o rechazar, pero finalmente acepta. Y en ese aceptar hay un mentor, que claramente en el caso de Star Wars la figura principal ahí es Obi-Wan, pero hay varios mentores en todas las películas, ¿no? Y siempre hay alguien que se enfrenta a esta decisión. Hay un villano, ¿no? Hay una princesa, es decir, ese héroe debe enfrentar una serie de situaciones, de etapas, que se van repitiendo en las historias. Entonces, lo que Campbell identifica es que este viaje del héroe se transforma en un viaje mítico, el monomito, como él lo llama, y que es un viaje universal. Claro. Entonces, la influencia del texto de los textos de Campbell lo reconoce Lucas años después. En ese accidente que yo les comenté al comienzo del espacio, estuvo varias semanas en el hospital. Uno de los textos de cabecera de Lucas en esos años fue el texto de Campbell y se maravilló con la figura del héroe y de ese viaje. Claro, y él intencionalmente entonces incorpora todas estas etapas. A ver, Quizás ni siquiera intencionalmente, es sino que algo que discutible adquirió... la intencionalidad, ¿no? Se dio cuenta que lo que quería contar ya había sido investigado. Claro. Por lo tanto, esa estructura narrativa que identifica Campbell en su texto le da las bases para construir una historia con personajes y con prototipos que son mucho más específicos y que han sido exitosos hasta el día de hoy. Personajes clásicos que Clásicos, tenemos desde tiempos inmemorables. O sea, toda la mitología griega, la Odisea, por ejemplo. Eso mismo, o sea, la Odisea habla de este héroe que tiene que ir a rescatar, claro, a alguien o lucha por una ideología. Exactamente. También la política y la religión están inmersas en Star Wars. ¿De qué manera? Cuando uno ve la figura de los Jedi, es indiscutible que uno está viendo allí un sumo sacerdote que tiene habilidades, ¿no?, para la lucha, pero también es un consejero, es alguien que es capaz de hablar de la fuerza, que es Habla alguien del bien y el mal. que te pone en esa disyuntiva, ¿no? Hay un lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y el concepto de la fuerza, que es un concepto que es bastante universal, que le acomoda a cualquier religión. O sea, tú puedes hablar con un católico, con un protestante, con alguien que profesa cualquier otra religión y encuentra en la fuerza una energía, el Dios ya unificado, un Dios que tiene múltiples formas. Por lo tanto, también la fuerza ayuda a encauzar las distintas religiones de una manera que es universal. ¿Hay alguna influencia de alguna religión en particular? No. Pero ocupa harto de todas, yo creo. Exactamente. ¿Y respecto a la política, por ejemplo? Bueno, si ustedes revisan las imágenes, ahí tenemos la imagen del último episodio que fue estrenado el año pasado. Nazi. Esta es una imagen al lado izquierdo del episodio 4, la vestimenta nazi, ¿no? La manera como se forman los soldados y cómo reciben las instrucciones de un líder superior, está muy asociado a la figura del totalitarismo, ¿no? Fíjense ustedes la comparación, aquí ustedes ven la escena final del episodio 4 con la muestra de un documental del año 35 de una documentalista alemana nazi que precisamente lo que buscaba con esas imágenes era resaltar el poderío militar alemán, ¿no? Esas imágenes dan cuenta, los colores, el uso del blanco, el negro y el rojo, ¿no? Es una alegoría, obviamente es una alegoría que trae elementos negativos, ¿ah? Se asocia en este caso al imperio con un régimen totalitario. Da lo mismo el color, si es de derecha o de izquierda, pero esa figura del imperio como un régimen que termina con la democracia y que está muy bien contado en las precuelas, ¿no?, donde ahí Lucas, yo diría que pone el elemento más político de toda la saga, y da cuenta también de una visión de mundo muy en la sintonía del texto orwelliano 1984, ¿no? Donde un Estado que busca tener el control de cada uno de los ciudadanos, que vigila las acciones de sus habitantes. Y el imperio es eso. Nos queda súper poquito tiempo, esta conversación está muy interesante tanto para los fanáticos que ya saben algunos de estos aspectos, tanto como para los que no y se pueden interesar en algo de estas particularidades de Star Wars, pero nos queda un elemento por revisar que son los arquetipos.
Sí. Bueno, el concepto arquetipo proviene de la psicología junguiana, del psicoanálisis junguiano, por así decirlo, socio de Freud. Freud es más conocido dentro de la psicología. De Freud. Bueno, y Jung llega a la conclusión de que hay un conjunto de tipos de personalidad que están presentes en la cultura occidental y que son universales, ¿no? La figura del héroe, la figura de la madre, la figura del rebelde, la figura del villano, etcétera. Hay un conjunto de formas de ser, de tipos de personalidad, que lo que hace Lucas es tomarlas, estudiarlas y ponerlas en los personajes de sus historias. Esto sí ya es más intencional. Absolutamente, ¿no? Fíjese usted la diferencia entre un Luke Skywalker y un Han Solo. Claro. El Han Solo es un vaquero, es un tipo absolutamente libre, que no cree en la fuerza, que es un mercenario, ¿no? La figura del mercenario es propia también del arquetipo junguiano. Entonces es muy interesante cómo esos elementos están presentes. Y es la razón por la cual las películas de Lucas no pasaron de moda y siguen hasta el día de hoy Siendo generando clásicos. adeptos, sí, en el mundo entero. Y claro, toman estos elementos también clásicos y por eso es un éxito. Mira, ahí está todo. ¿Te estás interesando más ahora en Star Wars? Ahora sí Si me estoy tienes un interesando. Por eso a nivel mundial la gente se identifica porque ve reflejada parte de sus Claro. propios mitos en las películas. Y de la Entonces, historia también. y su historia, exactamente, claro. De la historia universal. ¿Cuántas chicas que vieron por primera vez a la princesa Leia no quisieron ser Leia? Porque presentaban a una mujer En esa época, sobre todo, que se valiente, estrenó en muy 77. masculina, ¿no? Por Claro. primera vez en el cine. O sea, en ese sentido, Lucas fue revolucionario. Buenísimo. Tremenda visita tuvimos. Muchas gracias, Rubén, por enseñarnos tanto y Sí. Francisco también siempre ahí con esos datos oportunos de nuestra microcomunidad de Star Wars. Un aplauso para los chiquillos que pasaron. La próxima semana viene Sara nuevamente junto con Javier, que viene de invitado a hablar justamente, profundizar el tema de los Jedi. Ay, buenísimo, me encanta. Súper bien. Ya, vamos a irnos a la última pausa comercial, así que quédense acá con nosotros porque ya volvemos con más de la comunidad del contenido en Movimiento.